Bienvenidos a este video de cálculo integral en el cual veremos la regla de sustitución y algunos ejemplos. Empecemos suponiendo que f minúscula es una función continua en un intervalo i, u es una función derivable tal que la compuesta f o u está bien definida y que f mayúscula es una antiderivada de f minúscula, lo cual significa que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Por la regla de la cadena, la derivada con respecto a x de la compuesta f mayúscula de u de x es la derivada de f mayúscula evaluada en u de x por la derivada interna, es decir, u' de x. Ahora, como la derivada de f mayúscula es f minúscula, entonces obtenemos f minúscula evaluada en u de x por u' de x. Así que f minúscula de u de x por u' de x es la derivada de f mayúscula de u de x. Por lo tanto, la antiderivada más general de f minúscula de u de x por u' de x es f mayúscula de u de x más una constante arbitraria c. O escribiendo esto último en términos de u, simplemente f mayúscula de u más c. Pero f mayúscula es una antiderivada de f minúscula. Luego, f mayúscula de u más una constante arbitraria es la integral indefinida de f minúscula de u de u. A este resultado se le conoce como la regla de sustitución y su enunciado es entonces el siguiente. Si f es continua en un intervalo i, u es derivable y la compuesta f de u de x está bien definida, entonces la integral indefinida de f de u de x por u' de x de x es igual a la integral indefinida de f de u de u. Observemos que la compuesta f o u aparece tanto en la integral del lado izquierdo como en la del lado derecho. En el lado izquierdo aparece en términos de x, mientras que en el lado derecho aparece en términos de u. Pero es la misma expresión. Así que en cierta forma la regla de sustitución nos está diciendo que el símbolo de u es lo mismo que u' de x y el símbolo de x. En la práctica es usual emplear la igualdad de u igual a u' de x de x o también de x igual a 1 sobre u' de x de u, con el fin de cambiar la variable de integración de una integral indefinida y aplicar la regla de sustitución. Como un primer ejemplo, resolvamos la integral indefinida de coseno de 5x. Si hacemos u igual a 5x, entonces tendríamos la integral de coseno de u de x. Esta escritura no es muy favorable, pues la variable de integración es x, mientras que la variable del integrando es u. Sin embargo, como u es igual a 5x y de la regla de sustitución de u es igual a u' de x de x, donde u' de x es igual a 5, entonces dx es igual a 1/5 de u. Por lo tanto, podemos cambiar el símbolo de x por 1/5 de u. Por las propiedades de la integral indefinida, ubicamos el factor 1/5 que se encuentra en el integrando por fuera de la integral multiplicándola. La antiderivada más general de coseno de u con respecto a u es seno de u. Y a esto le sumamos una constante arbitraria. Finalmente, volvemos a la variable original que es x, reemplazando u por 5x. Así que el resultado es 1/5 seno de 5x más c. Nuestro segundo ejemplo es calcular la integral indefinida de raíz de 2 menos 3x. Definamos u como 2 menos 3x. Entonces de u será u' de x de x, y como u' de x es menos 3, entonces de u es igual a menos 3 de x. O equivalentemente dx igual a menos 1/3 de u. Por lo tanto, al aplicar la regla de sustitución nos queda la integral de raíz cuadrada de u por menos 1/3 de u. Por las propiedades de la integral indefinida, ubicamos el factor menos 1/3 que se encuentra en el integrando por fuera de la integral multiplicándola. Escribimos raíz cuadrada de u como u a la 1/2 y sabemos que la antiderivada más general de u a la 1/2 es u a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 y sumamos una constante arbitraria. 1/2 más 1, que es el término que aparece en el exponente del numerador y en el denominador, es igual a 3/2.
y tener 3 medios en un denominador es lo mismo que tener 2 tercios como factor. 1 tercio por 2 tercios es 2 novenos, y u a la 3 medios puede escribirse como raíz cuadrada de u a la 3. Finalmente reemplazamos el valor de u, que es 2 menos 3x, y obtenemos que el resultado de la integral es menos 2 novenos raíz cuadrada de 2 menos 3x a la 3 más c. El tercer ejemplo será calcular la integral indefinida de x e a la x2 sobre coseno cuadrado de e a la x2. En este caso hagamos u igual a e a la x2. Como la derivada de u con respecto a x es e a la x2 por 2x, que es la derivada del exponente, entonces du es igual a e a la x2 2x de x, y de x será igual a 1 sobre 2x e a la x2 de u. Al reemplazar los valores de u y de x, nos queda la integral de x e a la x2 sobre coseno cuadrado de u, que multiplica a 1 sobre 2x e a la x2 de u. Observamos que podemos cancelar x e a la x2, que aparece en numerador y denominador del integrando, y el factor 2 del denominador lo podemos ubicar por fuera de la integral como 1 medio multiplicándola. Lo anterior debido a las propiedades de la integral indefinida. Recordemos que 1 sobre coseno cuadrado de u es igual a secante al cuadrado de u, y que la antiderivada más general de secante al cuadrado de u con respecto a u es tangente de u, y sumamos una constante arbitraria. Finalmente reemplazamos el valor de u, que es e a la x2, y obtenemos que el resultado de la integral es 1 medio tangente de e a la x2 más c. Nuestro cuarto y último ejemplo será calcular la integral indefinida de x al cuadrado sobre 1 más x a la 6. Lo primero que haremos será emplear las propiedades de las potencias para escribir x a la 6 como x a la 3 elevado al cuadrado. Si definimos u como x a la 3, teniendo presente que la derivada de u es 3x2, entonces du será igual a 3x2 de x, o equivalentemente dx igual a 1 sobre 3x2 de u. Al reemplazar en la integral original los valores de u y de x, obtenemos integral de x2 sobre 1 más u al cuadrado, que multiplica a 1 sobre 3x2 de u. Cancelamos x2, que aparece en numerador y denominador del integrando, y el factor 3 del denominador lo podemos ubicar por fuera de la integral como 1 tercio multiplicándola. Lo anterior debido a las propiedades de la integral indefinida. La antiderivada más general de 1 sobre 1 más u al cuadrado es tangente inversa de u, y sumamos una constante arbitraria. Finalmente reemplazamos el valor de u, que es x a la 3. Así, obtenemos que el resultado de la integral es 1 tercio por tangente inversa de x a la 3 más c. Hemos llegado al final de este video. Hasta pronto.